La mañana en que entré en mi cocina y encontré las llaves de mi coche colocadas con cuidado en el cuenco de comida de Lucía, supe que ya no estábamos lidiando con un rescate común. Ella estaba posada cerca, observándome con esos ojos ámbar, como si esperara a ver cuánto tardaría en descifrar su último acertijo. Lo que no sabía entonces era que esto era solo el comienzo de vivir con lo que podría ser el animal salvaje más inteligente que he conocido. Todo empezó hace 3 años, cuando mi vecino encontró a una cría diminuta de lince, no más grande que un gato doméstico, temblando detrás de su cobertizo. Era tan pequeña, tan frágil, que el Centro de Rescate de Vida Silvestre no estaba seguro de que sobreviviera a su primera semana. Su madre no aparecía por ningún lado y, con apenas 6 semanas de edad, tenía esa mirada hueca que viene con el hambre y el abandono. Cuando nos preguntaron si la acogeríamos hasta que estuviera lo suficientemente fuerte para ser liberada, pensé que nos inscribíamos en unos meses de alimentación, con biberón y cuidados básicos. No tenía idea de que estábamos a punto de dar la bienvenida a una mente maestra de 4 patas en nuestra casa. Los primeros indicios llegaron pronto. Mientras la mayoría de los cachorros rescatados pasan el tiempo durmiendo y comiendo, Lucía era diferente. Observaba todo: cómo abría las puertas de los armarios, cómo funcionaba la cafetera, dónde guardábamos las golosinas. La sorprendía estudiando nuestras rutinas con una intensidad casi humana. Cuando fue lo suficientemente fuerte para moverse sola, las cosas se pusieron interesantes. Nunca olvidaré la mañana en que me desperté y encontré todas las puertas de los armarios de la cocina abiertas de par en par. No dañadas, no arañadas, simplemente abiertas. Lucía estaba sentada en medio del caos, acicalándose con calma como si nada hubiera pasado. Me tomó una hora darme cuenta de que, de alguna manera, había aprendido a manipular los cierres a prueba de niños que instalamos para mantenerla fuera de problemas. Los mismos cierres que habían desconcertado al nieto de 5 años de nuestro vecino solo la semana anterior. Ahí fue cuando mi esposa empezó a llamarla nuestra pequeña genia. Al principio era una broma, pero Lucía parecía decidida a probar que el apodo era exacto. Aprendió que el frasco de golosinas hacía un sonido específico cuando se movía, así que se posicionaba estratégicamente cada vez que alguien se acercaba a ese armario. Descubrió que volcar el cuenco de agua conseguía atención inmediata y un relleno. Lo más notable era que empezó a cronometrar estos comportamientos como si entendiera los ritmos de nuestra casa mejor que nosotros. El incidente de la puerta ocurrió una mañana de martes en su 4.er mes con nosotros. Yo iba tarde al trabajo y no encontraba mis llaves por ningún lado. Había revisado todos los lugares habituales 2 veces cuando oí un golpe suave desde la sala. Allí estaba Lucía, sentada junto a la puerta principal, golpeando algo en el suelo. Mis llaves. De alguna forma las había bajado del mostrador de la cocina, una superficie que ni siquiera podía alcanzar, y las había llevado al lugar exacto donde más las necesitaría. Pero fueron sus ojos los que me detuvieron en seco. Había algo en esa mirada ámbar constante, una especie de inteligencia conocedora que me erizó el vello de los brazos. No estaba jugando con objetos brillantes ni actuando por instinto. Estaba resolviendo problemas, planeando con antelación, entendiendo causa y efecto de maneras que desafiaban todo lo que creía saber sobre animales salvajes. El fingimiento empezó más o menos al mismo tiempo. Estábamos teniendo conversaciones en la sala, discutiendo desde el estrés laboral hasta planes de fin de semana, cuando notaba a Lucía tumbada en su lugar soleado favorito junto a la ventana. Ojos cerrados, respiración lenta y constante, la imagen perfecta de un gato dormido. Pero si me movía demasiado rápido hacia el armario de golosinas o mencionaba la palabra afuera, esos ojos se abrían con enfoque láser. Había estado escuchando todo el tiempo, procesando información, esperando algo relevante para sus intereses. Nuestros amigos pensaron al principio que nos lo imaginábamos. Los animales salvajes no escuchan a escondidas, decían. No planean ni resuelven acertijos. Ciertamente no demuestran el tipo de pensamiento estratégico que describíamos. Pero entonces, Lucía hacía algo que dejaba mudos incluso a los escépticos. Como la tarde en que aprendió a abrir la puerta corrediza de cristal viéndonos hacerlo solo 3 veces, o la mañana en que, de alguna manera, abrió el grifo de la cocina y posicionó su cuenco de agua perfectamente debajo.
Vivir con Lucía se convirtió en compartir casa con un Sherlock Holmes peludo. Cada día traía un nuevo misterio, un desafío fresco a nuestra comprensión de la inteligencia animal. Había superado con creces los instintos de supervivencia básicos para llegar a algo que parecía sospechosamente creatividad, humor y pensamiento estratégico. La cría débil que aceptamos acoger se había transformado en una compañera confiada, curiosa y notablemente astuta, que parecía ver cada día como una oportunidad para probar cuán más lista era de lo que cualquiera esperaba. Y entonces llegó la mañana que lo cambió todo. El día en que ejecutó un truco tan perfectamente planeado, tan imposiblemente astuto, que nos hizo darnos cuenta de que no solo cuidábamos a un animal inteligente. Vivíamos con una estratega maestra que apenas estaba empezando. Lo que comenzó como resolución astuta de problemas evolucionó rápidamente en algo que parecía sospechosamente entretenimiento, el entretenimiento de Lucía. A nuestra costa desarrolló lo que solo puedo describir como sentido del humor, y desgraciadamente para nosotros nos convertimos en su público favorito. La casa se transformó en su escenario personal y cada día traía una nueva actuación que nos dejaba entre asombrados y exhaustos. Empezó con el gran misterio de los calcetines. Me ponía un par por la mañana, y por la noche me encontraba rebuscando en todos los cajones y cestas de ropa solo para descubrir el calcetín perdido metido detrás de los cojines del sofá o acurrucado dentro de una maceta. Al principio culpamos a la lavadora o a nuestra propia distracción, pero luego la pillé infraganti, extrayendo con cuidado un calcetín de la cesta de ropa limpia con los dientes, llevándolo por la habitación como un trofeo preciado y colocándolo deliberadamente en el lugar más improbable que pudiera encontrar. El incidente del mando a distancia la elevó de traviesa a francamente teatral. Estábamos acomodados por la noche, viendo las noticias o un programa favorito, cuando de repente cambiaba el canal, luego otra vez y otra. Mirábamos confundidos hasta que veíamos a Lucía posada en el brazo del sofá, presionando delicadamente los botones con su pata mientras observaba nuestras caras en busca de reacciones. En el momento en que alcanzábamos el mando, saltaba abajo y se alejaba con lo que juro parecía satisfacción. Pero el verdadero genio de Lucía se revelaba en su cronometraje. Poseía una habilidad casi sobrenatural para detectar el peor momento posible para el caos. Las llamadas telefónicas se convirtieron en su especialidad. En el instante en que contestaba una llamada importante de trabajo, aparecía como si la hubieran invocado, saltando al mostrador de la cocina con gracia teatral, luego derribando todo lo que estuviera a su alcance. Bolígrafos, papeles, tazas de café, todo mientras mantenía contacto visual conmigo. El interlocutor, al otro lado, oía el estruendo, mis disculpas ahogadas y los suaves gorjeos de Lucía que de alguna manera transmitían completa inocencia. Nuestro Golden Retriever, Mateo, se convirtió en su compañero cómico involuntario. Mateo había vivido una vida pacífica durante 8 años antes de que llegara Lucía. Contento con su rutina predecible de comer, dormir y paseos ocasionales. Lucía lo veía como un fascinante rompecabezas que resolver. Y lo resolvió. Descubrió que Mateo siempre tomaba el mismo camino hacia su cuenco de comida. Así que se posicionaba a lo largo de esa ruta, perfectamente quieta hasta que se acercaba. Entonces saltaba con un zarpazo juguetón que enviaba al pobre Mateo retrocediendo confundido, pero de alguna manera nunca realmente asustado. En semanas, Mateo había aprendido a tomar una ruta circundante hacia su cena, mirando constantemente por encima del hombro como un soldado navegando territorio enemigo. Las actuaciones para invitados se volvieron legendarias entre nuestros amigos y familia. Lucía parecía tener una alarma interna que la alertaba de los visitantes y se preparaba en consecuencia. Se posicionaba en el armario del pasillo, paciente como un cazador, esperando la entrada perfecta. Justo cuando nuestro invitado se acomodaba en la conversación, hacía su gran aparición, no corriendo ni frenética como un gato doméstico típico, sino con la confianza calculada de una intérprete experimentada. Entraba en la habitación, evaluaba a su público, luego ejecutaba el truco que pareciera más probable generar jadeos y conversación. Abrir un armario, manipular una manija de puerta o simplemente sentarse en una silla con postura humana. Cada actuación cuidadosamente calibrada para máximo impacto. El día en que descubrió cómo abrir el refrigerador, lo cambió todo.
Llegué a casa y la encontré sentada con calma junto a una selección de artículos que había arreglado cuidadosamente en el suelo de la cocina. Envases de yogur, queso en tiras y un paquete de fiambre, todos intactos, pero claramente elegidos con propósito. No estaba saqueando comida. Estaba curando una exhibición como si quisiera demostrar su nueva habilidad en lugar de simplemente saciar el hambre. Pero fue la tarde en que orquestó lo que ahora llamo el gran incidente del vecindario, cuando nos dimos cuenta de que su inteligencia había evolucionado más allá de las travesuras domésticas hacia algo mucho más complejo. Empezó con su acto de desaparición, algo que nunca había hecho antes. Un momento estaba tumbada en su lugar soleado favorito. Al siguiente, simplemente, se había ido. Sin puertas abiertas, sin ventanas rotas, solo una casa vacía y dos humanos en pánico registrando cada habitación 2 veces. La llamada llegó 1 hora después. Nuestra vecina, la señora Hernández, prácticamente susurraba al teléfono. «Hay algo en mi casa», dijo, con voz temblorosa. «Algo grande. Creo que es un animal salvaje». Había estado preparando la cena cuando oyó movimiento en su sala. Cuando investigó, encontró a Lucía, no escondida, no asustada, no mostrando ninguno de los comportamientos que esperarías de un animal salvaje en un espacio desconocido. En cambio, Lucía estaba sentada erguida en el sillón favorito de la señora Hernández, con las patas delanteras cruzadas con elegancia, como si hubiera sido invitada a tomar el té. Para cuando llegó la policía, medio vecindario se había reunido fuera de la casa de la señora Hernández. Los oficiales esperaban encontrar caos, muebles volcados, animal asustado, quizás algunos daños materiales. En cambio, descubrieron a Lucía exactamente donde la señora Hernández había descrito, sentada con calma en la silla, como si posara para un retrato. El oficial mayor me dijo después que nunca había visto nada igual en 20 años respondiendo llamadas de animales. Lo que pasó después se convirtió en leyenda local. En lugar de sisear, correr o mostrar cualquier signo de miedo, Lucía simplemente miró a los oficiales con esos ojos ámbar inteligentes y permaneció perfectamente quieta. No congelada por el terror, relajada, alerta, casi curiosa por estos nuevos humanos uniformados. Cuando un oficial se acercó con cautela con un transportín, se levantó, caminó hacia él y entró como si entendiera exactamente lo que pasaba y eligiera cooperar. En la comisaría se convirtió en celebridad instantánea. Los oficiales seguían encontrando excusas para pasar por su área de contención temporal, donde ella observaba todo con la atención calmada de alguien estudiando el comportamiento humano con fines de investigación. El sargento de escritorio bromeó diciendo que parecía una sospechosa esperando ser interrogada. Y alguien incluso le trajo un pequeño plato de agua, que aceptó con digna apreciación. Cuando llegué a recogerla, la comisaría bullía con historias sobre el animal salvaje más listo que habían visto. Lucía me saludó con su gorjeo suave habitual, como si toda esta aventura hubiera sido una salida perfectamente normal de tarde en lugar de una emergencia vecinal. El viaje a casa fue silencioso, pero juraría que estaba procesando todo lo ocurrido, archivando información sobre reacciones humanas, procedimientos de emergencia y el fascinante mundo más allá de nuestras paredes familiares. Esa noche, mientras se acomodaba en su lugar habitual para dormir, me di cuenta de que habíamos cruzado un umbral. Ya no se trataba solo de inteligencia. Lucía estaba explorando activamente, probando límites e interactuando con el mundo de maneras que sugerían un nivel de conciencia que me emocionaba y ligeramente inquietaba. No era solo lista. Tenía curiosidad por todo, todos y cada posibilidad que su mente notable pudiera concebir. La mañana siguiente, al incidente de la comisaría, me desperté y encontré a Lucía sentada junto a una colección de juguetes rompecabezas que habíamos comprado meses antes. Artículos caros de enriquecimiento diseñados para desafiar a los perros y gatos más inteligentes. Todos estaban resueltos, no solo abiertos o destruidos, sino completados metódicamente. Cada golosina extraída con precisión quirúrgica. Había trabajado en toda la colección durante la noche, dejándolos arreglados en una línea ordenada como trofeos. Era como si dijera, si quieren probar mi inteligencia, al menos háganlo interesante. La noticia de su escape y la foto en la comisaría ya había empezado a difundirse en línea. Mi esposa había compartido la historia en un grupo local de Facebook y en días el post se compartió cientos de veces.
Los comentarios llegaban de gente afirmando que sus gatos eran listos, pero nada como esto. Alguien sugirió que filmáramos a Lucía resolviendo rompecabezas. Así que instalamos una cámara y le presentamos desafíos cada vez más difíciles. Los resultados fueron notables. Una pelota dispensadora de golosinas que normalmente mantenía ocupados a los perros durante 20 minutos. Lucía la descifró en menos de 2. Un complejo rompecabezas deslizante diseñado para aves altamente inteligentes. Lo dominó antes de que termináramos de explicárselo a la cámara. Pero lo que más me impactó no fue solo su velocidad. Fue su metodología. Examinaba cada rompecabezas desde múltiples ángulos, probaba enfoques diferentes sistemáticamente y, una vez encontrada la solución, la repetía con consistencia perfecta. Esto no era ensayo y error, era resolución genuina de problemas. El incidente del frasco ocurrió una mañana de jueves, cuando mi esposa pensó que finalmente había encontrado el límite de Lucía. Había colocado golosinas dentro de un tarro de vidrio con tapa de rosca, algo que debería haber sido imposible para cualquier animal abrir. Posicionamos la cámara y esperamos. Lucía se acercó al tarro, lo estudió un largo momento. Luego, hizo algo que nos hizo jadear a ambos. Sostuvo el tarro entre sus patas delanteras, agarró la tapa con los dientes y empezó a girar todo su cuerpo en movimiento espiral. En minutos, la tapa estaba fuera y disfrutaba con calma su recompensa mientras nosotros nos quedábamos mudos. El video de Lucía abriendo el tarro se convirtió en nuestro primer momento viral. En una semana se compartió en múltiples plataformas, acumulando cientos de miles de vistas. Los comentarios iban desde el asombro hasta el escepticismo, con algunos insistiendo en que de alguna forma la habíamos entrenado o editado el metraje. Pero nosotros sabíamos la verdad. Lucía operaba en un nivel de inteligencia que desafiaba suposiciones básicas sobre la cognición animal. Llegaron más rompecabezas de amigos y desconocidos por igual. Cerraduras complejas, dispensadores de comida de múltiples etapas, incluso rompecabezas cerebrales para niños. Lucía abordaba cada desafío con la misma confianza metódica, tratando nuestra sala como su laboratorio personal. Parecía disfrutar la atención, a menudo mirando directamente a la cámara mientras trabajaba, como si entendiera que su público se extendía mucho más allá de nuestro hogar. Pero la verdadera prueba de su inteligencia llegó una tranquila noche de martes en noviembre. Había estado trabajando hasta tarde en mi oficina en casa cuando la alarma de seguridad rompió el silencio. Mi primer instinto fue revisar el panel de control. Mostraba una violación perimetral en la puerta trasera. Mi esposa ya estaba despierta, con el teléfono en la mano, lista para llamar a la policía. Pero antes de que pudiéramos movernos, oímos algo inusual. El suave timbre de nuestro videoportero. Nos miramos confundidos. La alarma se había activado por la puerta trasera, pero el portero estaba en la entrada principal. Entonces, el teléfono de mi esposa se iluminó con una notificación de la app de la cámara del portero. Alguien o algo había activado la cámara. Abrimos la app esperando ver la cara de un intruso o quizás un vecino respondiendo a la alarma. En cambio, vimos a Lucía. Estaba sentada directamente frente a la cámara del portero. Sus ojos ámbar enfocados intensamente en la lente. Detrás de ella, apenas visible en la luz infrarroja, podíamos distinguir una figura humana moviéndose a lo largo del lateral de la casa. Lucía de alguna manera había salido, se había posicionado en la puerta principal y activado deliberadamente el sistema de cámara. No se escondía del intruso. Lo estaba documentando. El metraje era cristalino. Mientras mirábamos en tiempo real, Lucía permanecía perfectamente quieta, como un guardia de seguridad peludo, manteniendo vigilancia. El intruso, aparentemente inconsciente de que lo grababan, continuaba revisando ventanas y puertas. Cada pocos segundos, Lucía miraba hacia atrás, hacia los sonidos que hacía. Luego, volvía su atención a la cámara, como si entendiera que capturar evidencia era más importante que confrontar la amenaza directamente. Cuando llegó la policía, mucho más rápido esta vez gracias al estatus de celebridad inadvertida de Lucía del incidente anterior, encontraron al intruso aún merodeando por el patio trasero, completamente inconsciente de que había estado bajo vigilancia por un lince. El metraje del portero proporcionó evidencia perfecta para su arresto, y Lucía había regresado a su lugar habitual para dormir, como si nada extraordinario hubiera pasado. La historia de Lucía,
La lince de seguridad explotó en las redes sociales. Las estaciones de noticias locales la recogieron, luego las regionales y finalmente blogs nacionales de mascotas y vida silvestre. El metraje de ella operando con calma la cámara del portero mientras un intruso acechaba detrás se convirtió en la clase de sensación de Internet que la gente comparte con el pie. Tienes que ver esto para creerlo. Pero para nosotros, la fama viral era secundaria a una realización más profunda. Esto ya no era solo inteligencia o resolución de problemas. Lucía había demostrado instintos protectores genuinos combinados con pensamiento estratégico. Había evaluado una situación peligrosa, elegido la respuesta más efectiva y ejecutado un plan que resultó en el resultado perfecto. No había actuado por instintos de animal salvaje o lealtad de mascota doméstica. Había tomado una decisión consciente de proteger nuestro hogar usando las herramientas y tecnología que nos había visto usar innumerables veces. Tumbado en la cama esa noche, escuchando la suave respiración de Lucía desde su lugar favorito junto a la ventana, entendí que habíamos ido mucho más allá de la pregunta de si era lista. La verdadera pregunta ahora era cuán profunda iba su inteligencia y qué otras sorpresas podría tener en reserva esta notable animal para nosotros. Había probado que podía resolver rompecabezas, burlar a humanos e incluso prevenir crímenes. Pero más que eso, nos había mostrado que la línea entre instinto salvaje y pensamiento consciente podría ser mucho más borrosa de lo que jamás imaginamos. Las solicitudes empezaron a llegar a raudales la mañana siguiente. Comportamentalistas animales querían estudiarla. Productores de televisión propusieron ideas de documentales. Compañías de productos para mascotas ofrecieron acuerdos de patrocinio. Pero mientras observaba a Lucía acicalándose con calma en un parche de luz matutina, aparentemente ajena a su nueva fama en Internet, me di cuenta de que toda la atención y análisis del mundo no podían capturar completamente lo que la hacía extraordinaria. No era solo lista, era Lucía, y era familia. Meses después del incidente de la cámara de seguridad, la vida con Lucía se asentó en algo que se parecía a una rutina. Aunque con ella, rutina era un término relativo. Cada mañana traía la posibilidad de descubrir un nuevo arreglo de artículos del hogar, un rompecabezas recién resuelto que habíamos olvidado que poseíamos, o evidencia de alguna aventura de medianoche que habíamos dormido por completo. Vivir con Lucía significaba aceptar que nuestro hogar nunca volvería a ser predecible, y honestamente no lo querríamos de otra manera. Su ritual matutino se convirtió en una fuente de entretenimiento diario. Se despertaba antes del amanecer, realizaba lo que solo puedo describir como una inspección de la casa, y luego se posicionaba estratégicamente para máximo impacto en nuestro día. Si quería desayuno temprano, se sentaba junto a la cafetera, sabiendo que tropezaríamos medio dormidos en la cocina y la veríamos inmediatamente. Si estaba de humor juguetón, encontraríamos nuestras pantuflas reubicadas en escondites cada vez más creativos. En días en que notaba que necesitábamos animarnos, interpretaba sus grandes éxitos. Abrir armarios, reorganizar los mandos a distancia o sentarse en sillas con perfecta postura humana hasta que notáramos y riéramos. Las actuaciones para visitantes evolucionaron en algo como un espectáculo de comedia de una sola lince. Desarrollaba rutinas diferentes para diferentes tipos de invitados. Para visitantes primerizos se atenía a los favoritos del público. Abrir puertas, sentarse en sillas, quizás algo de manipulación ligera de armarios. Pero para invitados recurrentes estrenaba material nuevo, como si entendiera que su público necesitaba contenido fresco para mantenerse enganchado. Mi hermano jura que aprendió su horario y siempre tenía un truco nuevo listo para sus visitas mensuales. Su relación con Mateo se transformó de dúo cómico a algo más profundo. Donde una vez lo emboscaba por entretenimiento, ahora parecía velar por él con genuina preocupación. Cuando Mateo desarrolló un leve cojera por artritis, Lucía empezó a caminar a su lado en sus días más lentos, igualando su paso con paciencia inusual. Se posicionaba entre él y perros visitantes demasiado entusiastas, no agresivamente, sino con autoridad silenciosa que de alguna manera comunicaba protección. El Golden Retriever, que una vez se acobardaba ante sus zarpazos juguetones, ahora buscaba su compañía, y a menudo dormían la siesta juntos al sol de la tarde. La fama en Internet trajo responsabilidades inesperadas.
Llegaban mensajes diarios de gente compartiendo sus propias historias de mascotas, pidiendo consejos o simplemente queriendo conectar con otros que hubieran experimentado la alegría única de vivir con un animal excepcionalmente inteligente. Empezamos una sencilla página de redes sociales para compartir las aventuras diarias de Lucía. Y se convirtió en un lugar de encuentro para gente de todo el mundo que entendía que algunos animales trascienden nuestras expectativas de maneras que tocan algo profundo en el corazón humano. Pero más allá de los trucos, los videos virales y la fascinación interminable de amigos y desconocidos, el verdadero regalo de vivir con Lucía era descubrir cuán profundamente la inteligencia de un animal podía expandir nuestra propia comprensión de conexión y familia. Desafió cada suposición que teníamos sobre salvaje versus doméstico, instinto versus pensamiento, conciencia animal versus humana. Verla navegar nuestro mundo humano con tanta gracia y creatividad nos hizo más conscientes de la notable inteligencia que nos rodea en la naturaleza todos los días. El ritual de la tarde se convirtió en mi parte favorita de nuestra rutina. Alrededor de las 3:00, cuando la casa se volvía silenciosa y las aventuras del día se calmaban, Lucía me encontraba donde quiera que estuviera trabajando y simplemente se sentaba cerca, sin exigir atención, sin realizar trucos, solo estando presente con la confianza cómoda de alguien que sabía que pertenecía. En esos momentos, los videos virales y la fama en Internet se desvanecían, y éramos solo nosotros, una familia que casualmente incluía a un miembro que podía abrir tarros de vidrio y operar cámaras de portero. Algunas noches, mientras nos acomodábamos a ver televisión, sorprendía a Lucía estudiando la pantalla con la misma atención enfocada que traía a todo lo demás. Me preguntaba qué estaría pensando, qué conexión estaría haciendo, qué nueva comprensión se formaba en esa mente notable. Luego me miraba con esos ojos ámbar, y juraría que se preguntaba exactamente lo mismo sobre nosotros. La transformación de esa cría diminuta y asustada a esta compañera confiada e inteligente nunca dejó de asombrarnos. El animal débil que aceptamos acoger había crecido hasta convertirse en alguien que hacía nuestras vidas más ricas, más divertidas e infinitamente más interesantes. Nos había enseñado que la inteligencia viene en formas que nunca podríamos esperar, que la familia no se define por especie, y que el hogar es donde quiera que el amor y la comprensión se encuentren, sin importar cuán inusual parezca esa combinación al mundo exterior. La gente a menudo pregunta si alguna vez planeamos liberarla de vuelta a la naturaleza. Y la pregunta siempre me hace sonreír. Lucía nos eligió tanto como nosotros la elegimos a ella. Había encontrado su lugar en nuestro hogar caótico y amoroso, y nosotros habíamos encontrado el nuestro en su mundo notable. Era salvaje de corazón. Eso estaba claro por su independencia, su confianza y su innegable gracia de lince. Pero también era innegablemente nuestra, y nosotros innegablemente suyos. Mientras escribo esto, Lucía está sentada en su sillón favorito, el mismo en el que posó para esa primera foto viral en casa de la señora Hernández. Me observa escribir, con la cabeza ligeramente inclinada, como si tuviera curiosidad por qué historia estoy contando sobre ella esta vez. Cada pocos minutos se estira, bosteza o cambia de posición con la confianza casual de alguien completamente en casa, lo cual, por supuesto, está. Vivir con una lince genia significa nunca saber qué traerá el mañana. Otro momento viral, un nuevo rompecabezas que resolver, o quizás solo un día tranquilo de compañía con la compañera de cuarto más extraordinaria imaginable. Lo que sí sé es que Lucía ha cambiado nuestras vidas de maneras que nunca esperamos. Y no podemos imaginar nuestra familia sin su presencia notable. Puede ser famosa en Internet, celebrada por desconocidos y estudiada por científicos, pero al final del día es simplemente Lucía. Lista, divertida, protectora y completamente irreemplazable. Y si alguna vez tienes la oportunidad de compartir tu vida con un animal que desafíe todo lo que creías saber sobre inteligencia y familia, te puedo prometer esto. Será la aventura más gratificante que emprenderás jamás.